Se presenta mayoritariamente, no es que solamente ahí, pero mayoritariamente a nivel de ayuno próximo. Otro tipo de tumor del intestino delgado es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide es un tumor de tipo neuroendocrino, ¿ya? Es el tipo celular que forma este tumor. Por tanto, este tipo de tumor puede generar metástasis a distancia que son de tipo hipervasculares. Y el órgano que se ve más afectado por estas metástasis hipervasculares es el hígado. Por tanto, si nosotros tenemos un paciente que viene por un tumor carcinoide y lo estamos estudiando con imágenes, tomografía o resonancia, debemos incluir una fase arterial tardía, no para el tumor, sino que para el hígado, ¿cierto? Para ver las probables metástasis hipervasculares que tiene. Este tumor, por ser un tumor de tipo neuroendocrino, tiene una alta vascularización. Y por tanto, si un tumor tiene una alta, en general, un tumor tiene una alta vascularización, este tumor va a tender a crecer rápidamente. ¿Okay? Una característica de este tumor hipervascular, que crece primariamente en el intestino delgado o en el mesenterio, sobre todo cuando crece en el mesenterio, rodeando el intestino delgado, es que el tejido que forma parte del mesenterio forma tejido fibrótico que rodea al tumor. ¿Y qué hace eso? Que este tumor que está muy hipervascularizado, que va a tender a crecer mucho, no crezca tanto, porque el tejido fibrótico lo retiene. ¿Ya? Esa reacción de tejido fibrótico, formación de tejido fibrótico, se conoce entonces como una reacción desmoplásica en el mesenterio, para impedir que este tumor crezca mucho, que sea un tumor hipervascular. Entonces, si ustedes se fijan en este caso, acá está el tumor en el mesenterio, y alrededor tenemos estas como líneas, que es el tejido fibrótico, que está impidiendo que el tumor siga creciendo. Si lo vemos en una reconstrucción, vemos como efectivamente este tumor tuviera como unos rayitos de sol. Esos rayitos de sol es parte del tejido fibrótico del mesenterio que está impidiendo que el tumor crezca. Esa es una reacción desmoplásica, que es característica entonces de este tipo de tumor porque es hipervascular, del tumor carcinoma, un tumor neuroendocrino. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un tumor neuroendocrino puede crecer en distintas partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando crece en el intestino, crece ya sea en el mesenterio o en el intestino delgado, sobre todo en el ilio, en la parte distal del intestino delgado. Bueno, pueden haber metástasis, ¿cierto? Por diseminación intraperitoneal, por invasión directa a partir de un tumor contiguo, por diseminación hematógena, y ahí están un poco los primarios que podrían metastizar el intestino delgado. O sea, el intestino delgado se metastiza de distintas formas, porque está ocupando gran parte de la cavidad abdominal, pues es súper larga esta estructura, por lo tanto, de distintas formas puede ser invadido por un primario que está en otra parte. En el intestino delgado, como el intestino grueso, pero estamos en el intestino delgado, vamos a encontrar la enfermedad inflamatoria intestinal también, como decía. Y por tanto, como su nombre lo dice, ¿cierto?, que vamos a ver en las imágenes un engrosamiento de la pared. Como es enfermedad inflamatoria, la inflamación va a estar entre las capas murales. Y dijimos que tenemos estas tres capas murales, su mucosa y una capa muscular serosa. Nosotros dijimos no vemos una única línea, ¿cierto?, que están unidas. Cuando hay inflamación, es decir, hay líquido entre las capas, se puede generar un signo que se llama el signo Ladiano, ¿ya? Y en el signo Ladiano nosotros vamos a diferenciar las distintas capas. ¿Por qué? Porque entre ellas hay agua, hay edema. Entonces, esa es una característica de la enfermedad inflamatoria y sobre todo el Crohn cuando está en etapa activa. Entonces, dentro de esta enfermedad inflamatoria intestinal vamos a encontrar el Crohn, que recuerden que la enfermedad de Crohn como enfermedad inflamatoria afecta en forma indistinta desde el ano hasta la boca, ¿ya? En cambio, la colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta el colon, partiendo siempre en forma retrógrada desde el ano, en forma continua además por el colon. ¿Bien? Y la enfermedad celíaca, que es una enfermedad, ¿cierto?, asociada a un problema en la ingesta de gluten, ¿cierto?, en ciertos pacientes puede haber enfermedad de tipo autoinmune, que va a generar un patrón de inversión de vellosidad intestinal. ¿Se acuerdan las vellosidades intestinales a nivel del intestino delgado dónde están más frecuentes? ¿Dónde son más frecuentes? ¿Sí? Y el 1 menos en el líquido. ¿Sí? Aquí va a ser, por lo tanto, o sea, invertir el patrón. Vamos a tener más vellosidades intestinales en el ilio,
menos vellosidad intestinal en el niño, ¿ya? Se produce esa inversión total. Entonces, en el caso de la enfermedad de Crohn, que dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal es la más frecuente, vamos a tener lo que le decía, esta inflamación transmural crónica que nos va a generar este signo de la diana, cuando el Crohn está en etapa activa. Recuerden que el Crohn es una enfermedad permanente, ¿cierto? Pero que pasa por periodos de inactividad donde el paciente no tiene mayores síntomas. Afecta con más frecuencia el intestino delgado distal y el colon proximal, y el engrosamiento de la pared, dijimos, acuérdense, lo normal, 2 a 3 milímetros. Aquí la pared llega a 1 a 2 centímetros, el engrosamiento de la pared, ¿ya? ¿Por qué? Porque las capas que están gruesas, aparte hay edema entre ellos, por eso se engresa. Entonces, en el Crohn activo, ¿qué vamos a ver? Una estratificación mural. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros vamos a poder ver las capas murales, porque entre ellas va a haber edema. Intensa captación de medio contraste a nivel mucoso y mural, porque ¿dónde dijimos que captaba contraste? Mucosa y la capa externa, no en la submucosa. Edema en la grasa perientérica, siempre que haya inflamación, la grasa se va a alterar. ¿Sí? Y acuérdense, se ve como grasa sucia, una grasa heterogénea. Entonces vamos a tener edema en la grasa perientérica y una hipervascularización mesentérica que va a generar otro signo que se llama signo del peine, ya cuando es un Crohn activo. Entonces, en el Crohn activo se van a generar dos signos, ya uno que es de estratificación mural, que dijimos que entre las capas, que normalmente no se ven, se ve una única pared, que es muy finita, pero la estratificación mural entre las capas, y aquí tienen que afinar el ojo, porque en esta imagen no se ve tan marcado, pero en otros casos sí. Donde están las cabecitas de flecha, si ustedes se fijan, hay como una doble línea, esa línea densa ahí y esa otra línea densa ahí que es parte de la pared intestinal. ¿Por qué se ven dos líneas? Porque entre ambas líneas hay una señal menor, de menor densidad, que es agua. O sea, hay edema entre las capas. Y eso es la estratificación mural o signo labial. Ya vamos a tener, entonces ahí está poquito marcado, pero en la imagen más adelante se ve un signo labial muy grande. Y en el segundo caso tenemos también en el Crohn activo una mayor vascularización hacia la pared del intestino, producto de la inflamación que hay, y vamos a tener este signo, ¿cierto?, donde se ven más marcados los vasos mesentéricos llegando a la pared, y eso se conoce como el signo del peine, un peine, ¿cierto?, llegando a la pared del intestino. Entonces, eso ocurre, esos signos, cuando el Crohn está en etapa activa. En el caso de la colitis ulcerosa, para diferenciarlo un poco de lo que es el Crohn, dijimos que el Crohn afecta desde la boca hasta el ano, ¿sí? Y esta enfermedad inflamatoria puede generarse, ¿cierto?, como acá, por segmentos, ¿cierto? Distintos segmentos de todo el tracto gastrointestinal que está efectivamente inflamado, ¿bien? ¿Qué va a llevar esto? Que el paciente tenga dolor, un dolor, ¿cierto?, que es difuso, pueda generar fiebre y diarreas constantes, ¿cierto? Son algunas de las características de la enfermedad de Crohn. En cambio, en la colitis ulcerosa, que también hay una inflamación, una enfermedad inflamatoria, esta siempre nace desde la parte más distal, nace desde el ano y se extiende como enfermedad inflamatoria en forma continua por todo el colon, pero solamente afecta al colon, ¿ya? ¿Qué afectaciones puede tener esto? Aparte de problemas, ¿cierto?, del tránsito intestinal, puede tener, ¿cierto?, defecación con sangre, ¿cierto? Va a tener hemorragia y por eso se llama una colitis de tipo ulcerosa, ¿ya? Entonces solamente afecta al colon, a diferencia de las empleadas. Entonces, si ustedes se fijan en este caso, en esta imagen, nosotros podemos ver en estas reconstrucciones que esta parte del colon, lo que se ve en este caso del colon, está inflamado, ¿cierto? Ahí la pared está inflamada, ¿cierto?, con una línea menos densa y con líquido, ¿ya? Está inflamado. Si seguimos subiendo en el colon, aquí no se ve el colon completo por el plano de corte, pero aquí tenemos el colon descendente, y fíjense que también está súper inflamado. Está súper inflamado y con la presencia de más de una línea densa, la capa interna, la mucosa y la capa externa, ¿ya? Una pared de más de 3 milímetros, que está llevando a un estrechamiento del lumen colónico. Y si lo vemos en otro plano, vemos que también el colon transverso está con inflamación, ¿ya? Pero solamente todo esto es una afectación continua. No es este pedazo, aquí no se ve el resto porque el plano de imagen no lo mostró, pero va a ser todo el colon que va a estar inflamado, ¿ya?, en forma continua partiendo del ano.
Y eso genera, como dijimos entonces, pacientes que generan cierto de respiración forzable, que presentan hemorragia oculta muchas veces, una baja de peso, una disminución del hematocrito, ¿cierto? Por hemorragia, entre otras cosas. Y en el caso de una enfermedad celíaca, que también la adelanté como enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad autoinmune asociada a una propiedad ingesta de gluten, y por lo tanto dijimos también hay una respuesta inflamatoria en forma crónica, pero en este caso el duodeno y yeyuno. Y vamos a tener entonces este patrón de inversión de las vellosidades intestinales. ¿Ya? Hay inversión del patrón de pliegues en ilio y disminución en el yeyuno. Cuando es todo lo contrario, dijimos en el yeyuno hay más vellosidades intestinales que en el ilio. En este caso, ¿cierto? Es más marcado, ¿cierto? La proliferación de vellosidades intestinales en la parte distal del intestino delgado y no en la parte proximal, que es lo anatómicamente correcto. Intestino grueso, ya seguimos avanzando. Nuevamente, nuestro adenocarcinoma, carcinoma colónico, cáncer de colon, ¿cierto? Patología también frecuente, que tiene el mismo comportamiento. Ya dijimos, crece la mucosa, crece en forma concéntrica. Por lo tanto, ¿cómo dijimos generalmente debuta un cáncer de colon? ¿O un adenocarcinoma de colon? Si tiene este crecimiento concéntrico, ¿cuál va a ser generalmente cómo debuta en una persona o cómo clínicamente se presenta un cáncer de colon muchas veces? Si crece concéntricamente, ¿qué va a pasar con el lumen colónico? Se va a obstruir. Por lo tanto, el paciente debuta muchas veces con una obstrucción intestinal mecánica. ¿Ya? Una de las consideraciones. Puede haber linfoma también, con las características que vimos el linfoma gástrico, la presencia de apendicitis, los pólvulos, que son estas torsiones intestinales, mucosa pendicular, pólipos, muy importante ver los pólipos, porque dijimos que este es precursor de esto que está acá arriba, y la colitis ulcerosa que recién hablamos, que es del colon, ¿cierto? Afecta al colon. Entonces, muy importante la visualización de los pólipos. Si ustedes se fijan en estas imágenes, esta imagen que está acá es de una tomografía, ¿cierto? Donde efectivamente en una parte del colon que está muy distendida, distendimos el colon, porque en este caso se le enderezó aire vía rectal, podemos ver que efectivamente hay un crecimiento en esta capa interna, ¿ya? Ese pólipo. Esos pólipos es súper importante poder evaluarlos, y una de las formas que se puede evaluar es a través, como vemos acá, de una colonoscopia. El paciente le hace un procedimiento invasivo, se introduce vía rectal un colonoscopio, se avanza por el colon y se va visualizando si hay pólipos o no. Si el pólipo es de 10 milímetros o más, ese pólipo se tiene que extirpar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el pólipo pasa los 5 milímetros, que es puede ser pólipo es una lesión benigna, cuando es mayor a 5 milímetros, quiere decir que ese pólipo ya una transformación en un gen, que es el gen APC, una mutación de ese gen. Por lo tanto, por eso está creciendo este pólipo. Superó los 5 milímetros, ya es indicativo que hay algo más. Si ya llegó a los 10 milímetros, ya es indicativo de que se está desarrollando un cáncer en etapa muy precoz, y por lo tanto hay que extirpar. ¿Ya? Entonces, estos estudios son súper útiles y de hecho son screening en cierta población que tiene algún grado de riesgo de cáncer de colon, ya sea familiar o por polimomatosis previa, etc., para ver si se puede extirpar esto antes que se desarrolle el cáncer de colon. Esta es una colonoscopía. Y esto que está acá es una colonoscopía virtual. Es decir, esta imagen se obtuvo a partir de una tomografía y una reconstrucción en 3 dimensiones que permite ver similar a esto que está, ¿ya? Para ver. Entonces, son técnicas que, como les digo, permiten, ojalá evaluar en forma preventiva estas lesiones y poder extirparlas antes que se desarrolle el cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, el cáncer de colon se desarrolla por este pólipo que se transformó por mutación de un gen APC. La ventana de tiempo de crecimiento, ¿cierto? Son varios años, ¿ya? Y por lo tanto, si se extirpa con 10 milímetros, anda súper bien, ¿cierto? No se va a desarrollar este cáncer. Una vez que el cáncer de colon, este adenocarcinoma, se desarrolla, fíjense el crecimiento a partir de qué capa, como ya lo hemos conversado, la capa interna, la mucosa. Y va a crecer en forma concéntrica, ¿sí? No a lo largo, va a crecer en forma concéntrica. Y si se sigue desarrollando, va a afectar las otras capas y vía hematógena linfática va a diseminar a otros.
Entonces, fíjense lo que ocurre en esta imagen y en este esquema, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en este enema varitado, bien, es que tenemos un estrechamiento del lumen. Esto que está acá es el lumen colónico que está con varios, ¿sí? Y vemos el lumen colónico y en esta parte se estrecha. ¿Por qué? Porque hay una masa que está creciendo concéntrica. Lo mismo en este estudio del esquema, ¿cierto? Aquí estamos viendo el estudio digestivo, vemos que efectivamente hay un estrechamiento. ¿Por qué se está estrechando esto acá? No sabemos. Hay un estrechamiento. Y por lo tanto lo complementamos con otro estudio, en este caso una tomografía. ¿Cuál es la causa del estrechamiento? Efectivamente, esta masa que está creciendo en forma concéntrica. Entonces, una característica del adenocarcinoma, crecimiento concéntrico a partir de la mucosa y que lleva a esta oclusión del lumen colónico. Por tanto, ¿cierto? Esa oclusión del lumen colónico que estamos viendo ahí, que estamos viendo acá, se traduce o se interpreta con la posterior obstrucción intestinal del tubo mecánico que tenemos. La obstrucción, insisto, la principal causa de la obstrucción mecánica del colon es un cáncer. Bien, dentro de las patologías de abdomen agudo, que es lo primero que hablamos en las primeras láminas, ¿cierto? Asociado a la limitación que tiene la radiografía para hacer el diagnóstico de estas patologías que pueden ser una urgencia médica o incluso tratamiento quirúrgico, es las que tenemos que evaluar. Dentro de ese abdomen agudo tenemos algunas que son asociadas a un síndrome inflamatorio, algunas muy frecuentes como la apendicitis, la colecistitis y la diverticulitis. La colecistitis ya lo vimos en otra clase, pero vamos a ver entonces apendicitis y diverticulitis. Dentro del síndrome perforativo vamos a tener úlceras gástrico-duodenales que podrían llevar, ¿cierto?, a una hemorragia digestiva o una hemorragia intestinal, que lo vamos a ver en patología vascular. Síndrome obstructivo, idiomecánico, intestino delgado, hígado grueso, síndrome compulsivo vascular, infarto, isquemia mesentérica, pueden ser la importancia de la isquemia mesentérica y que podría estar asociado a un infarto de la pared del intestino, y síndrome hemorrágico, por ejemplo, embarazo ectópico, quiste ovárico sangrante, rotura de vísceras. Entonces, dentro de estos, de la infección abdominal localizada, vamos a encontrar la apendicitis, la diverticulitis, la pancreatitis, pielonefritis, etc. Muchas de estas ya las vimos en las otras clases. Por lo tanto, nos vamos a enfocar básicamente en la apendicitis y la diverticulitis. La apendicitis, ¿cierto?, es efectivamente lo que ya hemos hablado, esta pared que sigue siendo de 2 o 3 milímetros su grosor normal. Por lo tanto, ¿cómo vemos una apendicitis? Con un engrosamiento de la pared. ¿Cuánto? ¿Cierto? Un engrosamiento de la pared más allá de 3 milímetros y con una dilatación del lumen apendicular de más de 6 a 7 milímetros. Esas son algunas características de una apendicitis. Si tenemos esta inflamación que llevó a dilatación de este apéndice, la grasa que normalmente rodea el apéndice se va a alterar. Se va a ver una grasa, en vez de homogénea, heterogénea, una grasa sucia, ¿cierto? Y por lo tanto, esa grasa peripendicular se afecta. En algunos casos, podríamos visualizar dentro del apéndice un cálculo, que se conoce como apendicodismo. Pero ese solamente es el 30% de la causa del apendicitis, o sea, solamente en el 30% de una apendicitis aparece un cálculo. Podría haber ganglios linfáticos que están alterados a su alrededor, ¿cierto? Sobre todo cuando la apendicitis va avanzando en etapa y va generando tejido con formación de plastrón apendicular, entre otras cosas. Puede haber aire en el interior del apéndice que no necesariamente está asociado a patologías. Estos pueden ser apéndices normales que tienen aire en su interior, porque la permeabilidad, es decir, el contenido del apéndice luego pasa hacia el cielo. Si no pasa, se altera por lo tanto la permeabilidad y ese gas sí podría ser complejo. Es raro, ¿cierto?, ese gas que genere una apendicitis de tipo enfisematosa. Podría haber una inflamación de la pared, ¿cierto?, y una posterior perforación, por lo tanto pasar a una complicación mayor, ¿cierto?, una peritonitis, y también podría llegar a una obstrucción intestinal. Entonces, dentro de la fisiopatología de la apendicitis, nosotros vamos a tener por alguna causa que dentro del apéndice se acumula este tejido mucoso, este mucus, ¿sí? Porque hay una obstrucción, por un cálculo, porque hay alguna infección que hace que la pared se engruese, porque hay parásitos,
¿cierto? Porque el ganglio linfático inflamado, todo eso podría llevar a que se acumule este mucus dentro del apéndice. Si se acumula esto, va a haber un aumento de presión intraluminal, ¿cierto? Aumenta el contenido y la presión, por lo tanto, aumenta. Si eso aumenta, las fibras que forman parte de la pared van a verse más presionadas, se van a estirar y eso va a generar un dolor difuso, que es el primer dolor que se siente frente a la apendicitis, ¿ya? Inicialmente un dolor difuso, menos localizado, cuando ya pasa a etapas de irritación peritoneal. Va a haber un compromiso de retorno venoso, por tanto, ¿cierto? Va a haber formación de edema. ¿Ya? Va a haber inflamación, proliferación bacteriana, todo esto por compromiso venoso, el edema. Cuando ya empieza el compromiso arterial, porque hay mayor proliferación bacteriana, se ha generado un tejido gangrenoso. Y eso ya va a llevar a una complicación mayor que podría ser una perforación. Una perforación va a llevar después entonces a una peritonitis, una irritación del peritoneo, etc. Entonces, en imágenes, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver va a ser una dilatación del apéndice y un engrosamiento de la pared más allá de 2 a 3 milímetros con una mayor captación de contacto. Si ustedes se fijan, aquí en la imagen, ahí está el apéndice, donde la pared está más gruesa y está captando contraste. Acá se ve mejor, ¿cierto? La pared más gruesa, captando contraste, más de 2 a 3 milímetros y un apéndice que está un poco más dilatado, ¿ya? En este caso no se alcanza a ver, sí se alcanza a ver un poco, ¿cierto? Que la grasa que está alrededor está heterogénea. La grasa es así, homogénea. Aquí se ve una señal un poquito mayor porque tiene edema, ¿cierto? Está inflamada y se está inflamando la grasa periapendicular. Si lo vemos en otro plano, como esto está dilatado, ¿sí? Está aumentado de tamaño, efectivamente ahí está el apéndice, muy aumentado de tamaño y con una pared gruesa captando contraste. Alrededor vemos acá un poquito de la grasa. Las causas, por tanto, de por qué se genera la apendicitis, lo más frecuente es por hiperplasia y folículos linfóides, ¿sí? El tejido linfático que se inflama por un proceso infeccioso, etcétera, y esto hace que se acumule el líquido, el contenido del apéndice. En un 30% es producto de un cálculo que obstruye y por lo tanto evita que el contenido se elimine hacia el ciego y por lo tanto, ¿cierto? Se acumula ahí y esto se dilata. Una apendicolitis. El menor porcentaje por parásito y podría ser también en lo que tumores, pero en bajo porcentaje. Entonces, en un 30% podría haber la presencia de un apendicolito, que estamos viendo ahí, ¿cierto? Hay una calcificación que está dentro del apéndice, por lo tanto, esa es la causa de la dilatación y por qué se está acumulando este mucus dentro del apéndice. Solamente un 30% de los casos, ¿sí? Si nosotros, por tanto, vemos el mismo esquema que veíamos en la fisiopatología que les mostré rápidamente del apendicitis, vemos en este caso el apéndice que está normal, ¿bien? En cambio, en una etapa 1, ¿qué es lo que va a haber inicialmente? Una etapa congestiva, donde va a aumentar de volumen, va a haber edema periapendicular, va a haber congestión vascular venosa. Y esa congestión vascular venosa es la que lleva efectivamente al edema. Si hay edema, ¿qué pasa con la grasa que está alrededor? Se va a alterar y se va a ver heterogéneo, ¿sí? No homogéneo. Luego, en una etapa 2, fíjense lo que pasa, esto se sigue inflamando y por lo tanto va a generar una lesión de tipo flegmonosa, que un flegmón, ¿cierto? Es una inflamación producto de una infección bacteriana. Eso es un flegmón, ¿ya? Y por lo tanto, este podría eliminar pus, supurar. Va a haber una mayor congestión vascular con compromiso venoso y linfático en esta etapa 2. En la etapa 3 ya hay un compromiso arterial, no solamente venoso que genera el edema. Y como les dije recién, si hay un compromiso arterial, entramos en una etapa gangrenosa, ¿cierto? Que va a empezar a ocurrir, por lo tanto, con la pared de la vesícula se empieza a necrosar. Y se necrosa, van a empezar a haber microperforaciones. ¿Okay? Y en la etapa 4, ya cuando está perforada, por lo tanto, este aumento de volumen que nosotros teníamos del apéndice, aquí disminuyó, porque todo el contenido se liberó finalmente el peritoneo y generó esta peritonitis, o plastrona appendicular, ¿ya? El plastrón appendicular es el proceso previo a la peritonitis, donde tenemos un aumento de volumen, ¿ya? Porque todo lo que es el meso que está alrededor, todo lo que es tejido conectivo y ganglios tratan de cubrir esta lesión que se está perforando y forman una masa, ¿ya? A eso se conoce como plastrón, ¿ya? Un plastrón appendicular.
Cuando eso ya no funciona como reacción, ¿cierto? Esto se libera al peritoneo y genera una peritonitis ya que eso está diseminado. Porque si no se opera va a pasar una peritonitis. Entonces, aquí fíjense lo que está ocurriendo, tanto en tomografía como en resonancia. Aquí tenemos nuevamente en la tomografía que el apéndice está dilatado, ¿sí? Está dilatado. Y que la pared, ¿cierto?, está más gruesa y captando harto contrario, ¿sí? Esa es la primera indicación. Pero si se fijan, la grasa, como ya lo había dicho anteriormente, en vez de verse así, o de verse así, que se ve homogénea, se ve con mayor señal, ¿sí? Se ve heterogénea, se ve una grasa sucia. Recuerden, eso es indicativo de que hay una inflamación en la grasa periventricular, producto de una congestión venosa. Y en la resonancia magnética estamos viendo, ¿cierto?, cómo efectivamente lo que está rodeando el apéndice, que es grasa. Recordemos que la grasa en resonancia se ve hiperintensa, acá mientras la saturemos, esto es grasa, esto es grasa, esto es grasa, eso es lo normal, pero la grasa que aquí está rodeando disminuyó la señal. ¿Por qué disminuyó la señal? Porque ya no es grasa sola, sino que hay líquido. ¿Ya? Y esto no es una señal, no es una potenciación que esté entre dos como para evaluar el líquido. Bien, lo otro es la diverticulitis, que tiene mayor incidencia, puede ocurrir en realidad en cualquier grupo etario, pero es más frecuente en población de edad más avanzada, y que está asociado en un porcentaje no despreciable a problemas con el tránsito intestinal. Esto cuando nosotros consumimos mucha dieta que es poco digerida, por ejemplo, mucho azúcar refinado o dieta, ¿cierto?, que efectivamente no se digiere adecuadamente, el tránsito intestinal disminuye, es más lento. Y si el tránsito intestinal es más lento, ¿cierto?, esto va a hacer que el contenido fecal va a estar más tiempo en contacto con la pared del colon. Y eso aumenta la presión en la pared del colon. Si aumenta la presión en la pared del colon, se debilita la pared. Lo mismo que pasa en el esófago, forma estos divertículos. ¿Ya? Entonces, una de las explicaciones es de la formación, ¿cierto?, de estos divertículos es por un debilitamiento de la pared, de la musculatura lisa, ¿sí?, por este aumento de presión. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en imágenes es efectivamente estas bolsitas que se están formando, estos círculos negros que se ven acá, que en este caso están llenos de aire. En este caso, en el colon sigmoide, estamos viendo en este paciente no un divertículo, estamos viendo muchos divertículos, por lo tanto, este paciente tiene una diverticulosis, ¿cierto? Muchos divertículos, ¿ya? Todas estas bolsitas aéreas, ¿cierto?, son divertículos. Debilitamiento de la pared, se forman esas bolsas. Aquí en la reconstrucción también vemos que esas bolsas efectivamente están protrudiendo hacia afuera de la pared, que es lo que se ve acá también, ¿ya? Por tanto, a este tipo de pacientes que tienen divertículos o diverticulosis, lo principal es cuidar la dieta y evitar que los pacientes consuman alimentos que efectivamente la absorción de esos alimentos es lenta o no se absorbe. ¿Ya? Si tengo un elemento orgánico que consumí y ese elemento o parte de ese elemento orgánico no fue absorbido por el cuerpo, luego se va a eliminar. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cierto?, ese elemento orgánico cuando llega aquí al colon podría depositarse en esas bolsitas. Y como ese elemento orgánico va a empezar a infectar. Y eso es una diverticulitis. ¿Ya? El divertículo es solamente un debilitamiento de la pared, forma estas bolsas, pero la diverticulitis es la patología que es compleja. ¿Ya? Divertículo es formación de esta bolsa, ¿no? Diverticulitis es una inflamación y complicaciones de estos divertículos. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes hay que evitar que consuman ciertos alimentos que luego no se digieren y se eliminan como alimento orgánico. Por ejemplo, estos pacientes no pueden comer maíz, no pueden comer choclo, cosas así que no se eliminan todo, ¿cierto? Se eliminan o la pared no se absorbe de ese elemento y por lo tanto, como hay elemento orgánico, podría ser retenido en esa bolsa y formar divertículo. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología era el aumento de la presión intraluminal. ¿Por qué? Porque una ingesta baja en fibra y rica en carbohidratos refinados, por lo tanto, el tránsito intestinal, como decía, se lentece, aumenta la presión de la pared, debilidad de la pared intestinal por esta aumento de presión, penetración de arteriola de la submucosa,
y formación entonces de estas bolsas. La diverticulitis es, como decía, la complicación de la enfermedad articular. Los divertículos se generan, ¿ya? Donde hay una abrasión de la mucosa que conduce a inflamación, que podría ser necrotizante, es decir, va a generar una muerte de esa pared que está, ¿cierto?, con el divertículo, y podría por lo tanto perforarse. Si se perfora podría generar un absceso en la cavidad pélvica o abdominal donde se encuentra el divertículo, podría generar fístulas y estas perforaciones como complicaciones de una diverticulitis, ¿ya? Por tanto, la diverticulitis nosotros la podemos clasificar en una diverticulitis de tipo complicada y no complicada. ¿Ya? Fíjense ahí los divertículos presentes, todas esas bolsitas que están ahí, que aquí también se ven en la colonoscopia. Entonces, claramente, estos divertículos van a generar, la diverticulitis, mejor dicho, va a generar un daño en la pared, un daño parietal, ¿sí? Y si hay un daño parietal, podría generar, frente a una inflamación, que nuevamente la grasa que está alrededor se vea alterada, ¿sí? Se vea con una señal un poco más aumentada. La pared, ¿cierto?, también podría verse un poquito más engrosada, ¿cierto?, cuando hay inflamación. Por lo tanto, si estos divertículos se inflaman en forma aguda, pero sin complicación, lo que vamos a ver es un engrosamiento de la pared colónica mayor a 4 milímetros. ¿Bien? Frente a la inflamación. Trabeculación de la grasa pericolónica. ¿Qué dijimos que era eso? La grasa sucia, la grasa periosteal. Pero no hay presencia ni de abscesos, ni de fístula y perforación. Si hubiese cualquiera de estas tres entidades que aquí aparecen, ahora la diverticulitis sería una diverticulitis aguda complicada. Entonces, esta es una diverticulitis aguda no complicada, donde lo que estamos viendo es una pared más gruesa, mayor a 4 milímetros, y acá un trabeculado de la grasa, es decir, una grasa heterogénea, ya una grasa sucia. Eso es no complicado. Bien. Nuevamente lo que estamos viendo acá, ¿cierto?, es un engrosamiento de la pared, ahí están los divertículos, ¿sí? Y podría estar la grasa alrededor también heterogénea, ahí está un poco heterogénea. Eso es no complicado. Cuando se complica, puede ser producto de que se forma un absceso, es decir, una infección, ¿sí?, fuera de la pared del colon, producto que ésta se rompió. Puede haber una perforación en el 16% de los casos. Fístulas, es decir, producto de esto hay una comunicación anómala entre el colon, donde está el divertículo, y un órgano vecino, o una obstrucción. ¿Ya? Esas son las complicaciones frente a una diverticulitis aguda. Entonces, la diverticulitis aguda, ¿no? Son la perforación, absceso, fístula, y para esto vamos a usar un criterio que es el criterio de Hinch, ¿ya?, para definir nuestra diverticulitis aguda. ¿Qué nos dice la clasificación de Hinch para la diverticulitis aguda? Tiene un grado 0 si la diverticulitis es clínicamente moderada, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento conservador? Básicamente el tratamiento antibiótico. 1A cuando hay inflamación pericolónica limitada, pero no hay absceso, no hay complicaciones, por lo tanto el tratamiento sigue siendo antibiótico. 1B hay una inflamación pericolónica limitada con absceso, pero que es menor a 2 centímetros. ¿Sí? Menor a 2 centímetros, tratamiento conservador, mayor a 2 centímetros, drenaje. El paciente se le pone un drenaje y por ahí, ¿cierto?, se va eliminando, ¿cierto?, esta colección. Un grado 2 cuando hay un absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia, y por lo tanto, nuevamente, si es menor a 2 centímetros, conservador, básicamente antibióticos, y si es mayor a 2 centímetros de drenaje percutáneo. La diferencia es que aquí el absceso ya no está solamente alrededor de donde está el divertículo, sino que también en otra parte de la pelvis. El 3 hay una peritonitis generalizada, no hay comunicación con la luz intestinal, y el 4 peritonitis fecaloide con comunicación libre con la luz intestinal. En estos dos casos, la única opción es una cirugía de urgencia, una colectomía, ¿cierto? Es decir, poner una bolsa de derivaje de derivación del contenido colónico que llega a esta bolsa sanguínea. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos en una diverticulitis aguda? ¿Sí? Formación de abscesos. ¿Ya? Formación de abscesos. ¿Ya? En el fondo, una colección formada, ¿cierto?, por células que producen pus. Una diverticulitis perforada. Fíjense lo que pasa en esta imagen respecto a la grasa. Nosotros veíamos que había esta trabeculación
este aumento es señal de la grasa pericolónica, pero fíjense acá, la coagulación es mucho mayor, ¿cierto? Es mucho más difusa, mucho más amplia, ¿cierto? Miren ahí cómo está, todo eso, toda esa grasa, toda esa zona está alterada, no debería ser así la grasa, ¿ya? ¿Por qué ocurrió eso? Porque es más difuso, es más diseminado, porque ya el divertículo se rompió, se perforó. Entonces, la diverticulitis dijimos que cuando ocurren estas situaciones que están en rojo, es una diverticulitis aguda de tipo complicada. No complicada, ocurren las 4 situaciones. La obstrucción intestinal, ¿sí? Ya lo habíamos conversado en parte de la obstrucción intestinal, ya dijimos que el líquido mecánico es la extensión del tránsito del contenido intestinal debido a una causa mecánica. Causa mecánica que puede ser una brida, tejido fibroso, dijimos que tiende a engrosar la pared y por lo tanto el lumen intestinal disminuye. Una torsión intestinal, ¿sí? Una intususcepción, que vamos a después de una intususcepción, una obstrucción, una lesión tumoral, ¿sí? También todo eso puede generar una obstrucción mecánica. Un hilo paralítico también lo hablamos, dijimos que hay una detención del tránsito intestinal, del peristaltismo, porque no hay irrigación en la pared y por tanto, ¿cierto?, los plexos autosómicos se inactivan, se pierde el peristaltismo. En el intestino delgado la causa principal, como decía, son las bridas o adherencias peritoneales y las hernias en segundo lugar. ¿Ya? Las hernias también, hernias umbilicales, hernias inguinales, hernias diatales, las más frecuentes, ¿sí?, pueden generar este tipo de obstrucción. ¿Ya? Recuerden que yo les voy a mandar más casos, ya de los 7 que les mandé, les voy a mandar como 4 casos más, y algunos de ellos vienen, por ejemplo, estas obstrucciones bien masivas intestinales. La idea es que ustedes puedan determinar qué tipo de obstrucciones y cuál es la causa. ¿Ya? En las imágenes se ven las causas, entonces tienen que buscar esas causas. Intestino grueso, las causas más frecuentes, dijimos, el adenocarcinoma, por ese crecimiento concéntrico, y otras causas menos frecuentes como la enfermedad diverticular complicada que vimos anteriormente, los vólvulos, torsión intestinal y las hernias. Esto para el intestino grueso. Entonces, en el intestino delgado, fíjense el contenido del intestino delgado, en este caso, que está con una obstrucción de tipo mecánico. ¿Ya? El contenido del lumen del intestino, ¿cierto?, es agua. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Es el 60-80% del total de las obstrucciones intestinales, ya la del intestino delgado, y el 20% de las misiones quirúrgicas de abdomen agudo. Ya, o sea, es una patología bastante frecuente este tipo de obstrucción de tipo, sobre todo el intestino delgado, de tipo mecánico. Allá con la radiografía, que ya lo vimos, ¿cierto? Dilatación en asas por encima de la obstrucción. Puede ser la manguera que estamos apretando, ¿cierto? Lo proximal se dilata, lo distal se colapsa. Ausencia de aire por debajo de la obstrucción, porque está colapsado, ¿cierto? No está pasando contenido, entonces se colapsa. Y presencia, como vemos acá, de estos niveles hidroaéreos en forma de U invertido. ¿Ya? Estos también se son allá con la radiografía de una obstrucción del intestino delgado. Van a haber otros signos, ¿cierto?, asociados a una torsión del intestino, a una rotación del intestino que lleva a una obstrucción. ¿Ya? Esa rotación o vólvulo, ¿cierto?, puede generar esta obstrucción en asa cerrada que se llama, que genera el signo del remolino. ¿Ya? Si yo tengo un asa intestinal, ¿sí?, y esta se tuerce en sí mismo, no solamente se tuerce el asa intestinal, se tuerce todo o rota todo lo que está alrededor, todo el mesenterio, ¿sí?, que está rodeando el intestino. Por lo tanto, recordar que en el mesenterio tenemos vasculatura, ¿sí?, y al torcerse va a generar una posición invertida de la vena y arteria mesenterica. ¿Cierto? La arteria la tenemos en el lado izquierdo, la vena en el lado derecho. ¿Qué va a ocurrir cuando hay el signo del remolino? Esto se va a torcer. Y la vena la vamos a ver en el lado derecho y la arteria en el lado izquierdo, ¿ya? Por torsión de las asas intestinales y del mesenterio. Como hay obstrucción por esa torsión, va a haber una convergencia vaso-mesentérico hacia la torsión, hacia el sitio de obstrucción. Por tanto, si ese es el esquema de la torsión, se produce la torsión y eso obstruye, dilata hacia proximal, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Fíjense ahí el signo del remolino, o el signo del remolino ahí, donde producto de esta torsión están convergiendo los vasos y las estructuras del mesenterio hacia el punto de la oclusión. ¿Ya? Entonces ahí está visto con distintos ventanas y se ve como ese signo del remolino, producto de la torsión. ¿Qué va a pasar producto entonces de esto? Está más adelante parece.
¿Qué va a pasar por tanto con los vasos normalmente que están acá, vena y arteria? Al torcerse esto, van a cambiar de posición, ¿cierto? La arteria va a estar acá y la vena mesentérica va a estar acá. Entonces, estos están asociados a la torsión intestinal, que es una causa de obstrucción de la obstrucción. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí se ve la arteria y la vena todavía normal, la arteria y vena mesentérica, donde corresponde el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ya? Y ahí se genera, ¿cierto?, la torsión que está ahí. Y por lo tanto, los vasos, aquí fíjense cómo está empezando a rotar, se está yendo de acá, del lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿ya? Se están torciendo. La obstrucción intestinal, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros la podemos evaluar sin necesidad de contraste inicialmente. Podemos ver la dilatación, y por eso lo vemos en la radiografía. Vemos la obstrucción intestinal. Pero ¿cuál puede ser la relevancia de usar contraste en estos estudios? Contraste, me refiero a contraste intravascular. ¿Cuál será la utilidad de usar contraste intravascular si la dilatación la estamos viendo claramente? Y que, insisto, en la radiografía ya se ve la dilatación. ¿Para qué entonces podemos poner contraste intravenoso? ¿Cuál es la importancia de ver la vasculatura, de cómo la pared del intestino, ¿cierto?, está siendo irrigada o no? Si no está siendo irrigada, ¿cierto?, podría generar posteriormente un infarto, ¿cierto? Si no está siendo irrigada, puede ser que la causa sea un pequeño mesentérico. Entonces, la obstrucción intestinal puede ser mecánica, ¿cierto? Ya dijimos, una obstrucción directa del lumen, una estenosis distal, colapsa distal a la obstrucción, dilatación proximal, colapso colónico, abundante contenido líquido, ¿cierto?, en la parte obviamente proximal a la obstrucción. En cambio, en el hilo paralítico, que ya dijimos lo que era, hay una dinámica intestinal, la dilatación es tanto proximal como distal, porque se produce porque se empieza a acumular contenido, el colon es normal, pero con abundante contenido colónico que normalmente está, o sea, heces fecales. Por tanto, en estas imágenes que aparecen acá, ¿qué tipo de obstrucción será esta? ¿Será una obstrucción de tipo mecánica o de tipo paralítica? Fíjense el contenido del lumen colónico. Lo que estamos viendo acá como contenido del lumen colónico, sobre todo en el colon. ¿Sí? Fíjense lo heterogéneo que se ve, tiene líquido, tiene aire. ¿Sí? Por lo tanto, aquí podemos poner eso. Este contenido. Heces fecales. Por lo tanto, si son heces fecales, lo que hubo aquí fue una dinámica. ¿Ya? Y esto, por lo tanto, es un líquido paralítico. En cambio, en este, fíjense lo que ocurre acá. El contenido de las asas de intestino que están dilatadas es agua. ¿Bien? Con una pared muy captante de contraste. ¿Ya? Por lo tanto, esto es indicativo de una obstrucción mecánica. ¿Cuál es la causa, en este caso, de la obstrucción mecánica? Esto que está acá. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona donde está ocurriendo una torsión intestinal? Puede ser lo que llamamos la torsión intestinal. ¿Qué les llama la atención de lo que hablamos en esta zona donde hay torsión intestinal? Miren estas dos estructuras. ¿Se acuerdan que normalmente la arteria está por un lado, la vena está en el otro lado? Fíjense dónde está la vena acá. Se está yendo para atrás. O sea, se está girando por la arteria durante la torsión intestinal. Entonces, esa inversión en el patrón vascular de arteria y vena mesentérica es indicativa de que hay una torsión que es la causa de esta obstrucción del intestino grueso. En el caso del intestino grueso, la causa más frecuente, dijimos, para la obstrucción mecánica es el cáncer de colon. ¿Sí? Otras causas que podrían generar una obstrucción mecánica, en el caso sobre todo del colon, es una hernia estrangulada, ¿sí? Porque parte del asa intestinal delgado salió de su ubicación normal y atravesó, por ejemplo, por un debilitamiento de la pared a nivel del umbilical, ¿cierto? Hay un debilitamiento a ese nivel de la musculatura, ¿cierto? Y por ahí sale contenido, ¿cierto? Contenido de asa intestinal y genera la obstrucción. Podría ser también que hay un debilitamiento infrecuente a nivel del conducto inguinal y por lo tanto por el conducto inguinal salga, ¿cierto? Parte de las asas intestinales y ahí se produzca la oclusión y dilata por lo tanto el intestino. ¿Ya? Entonces esas son algunas causas por él.
El vólvulo ya dijimos, el vólvulo es la torsión intestinal, ¿ya? Que dijimos que puede, en el caso de que el vólvulo sea a nivel sigmoideo, genera una dilatación importante con una inversión, ¿cierto? Una forma de U invertida, que es el signo del grano de café, ¿ya? Y la intususcepción intestinal. Fíjense lo que ocurre en este caso. Esta es la pared normal del intestino, ¿ya? Ahí está la pared normal. Pero ¿qué pasó acá? La pared intestinal se metió en el lumen intestinal y por lo tanto que generó una obstrucción, pero es la misma pared que se metió. ¿Se fijan? Entonces esta es la pared normal que ocurrió en esta parte, se metió dentro de la otra. Eso no es intrusión, ¿ya? Esta causa entonces una obstrucción intestinal es frecuente en los recién nacidos, ¿ya? Recuerden que el recién nacido, la alimentación durante su periodo fetal es distinta al momento de nacer, que empieza a ingerir leche materna, entre otras cosas, ¿sí? Y el momento de nacer, el niño es un mamífero voraz, toma leche a cada rato, ¿cierto? Y la viscosidad de la leche respecto al alimento que antes ingería, que de otra forma era muy distinta. Por lo tanto, esa viscosidad puede hacer en algunos casos, ¿cierto?, que se altere esta pared y por presión se meta acá. Esto es súper grave, una intususcepción en un recién nacido. ¿Qué habría que hacer? Cortar. En el recién nacido, cortar ácido de intestino. Para evitar eso, lo que se hace, ¿cierto?, siempre y cuando el tejido no se haya infartado por de esta alteración en la pared, es que hay que, si esto era producto de la presión, porque el recién nacido ingería mucha leche, qué sé yo, y por presión se metió la pared acá, la idea es tratar de poner presión en el sentido contrario. Si era por aumento de presión acá y que se metió, ahora pongamos presión por atrás, ¿cierto? Y despejemos eso, ¿ya? Entonces lo que se hace antes de llevarle una cirugía y hacerle una colostomía recién nacido, lo que se hace, sí, bajo técnicas de imagen también, ¿cierto?, es vía rectal, se introduce algún elemento y por ahí muchas veces pasa aire a presión, ¿ya? Y por lo tanto se vuelve a restituir la pared, ¿ya? Y se evita esa obstrucción. Entonces la intususcepción es grave, ¿cierto?, una patología grave que lleva obstrucción en los niños. El signo del pico cerrado que dice que estamos viendo ahí, ¿ya? Fíjense que ahí la pared se vuelve más gruesa porque se colapsó, ¿sí? Y por lo tanto indica un asa cerrada, que es la asa que veíamos inicialmente producto de la torsión, ¿ya? Entonces este signo aparece cuando hay congestión de vasos mesentéricos. Neumatosis intestinal, fíjense cómo en relación a la pared del intestino aparecen estas pequeñas burbujas de aire que dijimos que es un signo específico, pero no siempre aparece, lamentablemente, cuando aparece esta lesión, ¿de qué? De una isquemia mesentérica. En una etapa, cuando ya hay presencia de gangrena intestinal. Es decir, producto de la isquemia mesentérica, ¿qué ocurrió? La pared quedó sin irrigación, que llevó con el tiempo que no tenga irrigación, que la pared se infartó, ¿ya? Se genera gangrena y aire, por lo tanto, en la pared. Eso es una neumatosis intestinal que dijimos es indicativo específico de una isquemia mesentérica. Signo de la diana, ¿se acuerdan que le había mostrado el signo de la diana en otra imagen que se veía poquito? ¿Ya? Pero fíjense que aquí sí se nota mucho más. Aquí tengo la pared interna, que capta contraste, la pared externa que capta contraste. ¿Por qué las veo por separado? Porque entre ellas hay agua, hay edema, ¿cierto? Entonces, estratificación mural. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el Crohn en la etapa activa? Bueno, los vólvulos, ya habíamos hablado de los vólvulos, el signo del grano de café en vólvulo sigmoideo, ¿ya? Y que ya lo habíamos visto anteriormente como signo. El vólvulo secal, en cambio, ¿cierto? Esta torsión que se produce, pero a nivel del ciego, vamos a tener este patrón de aumentos de una dilatación, perdón, del colon a nivel del ciego y el colon ascendente, producto de esta torsión, ¿ya? Y vamos a tener una disminución de los pliegues de las apneas, que se van a ver en forma incompleta. La obstrucción intestinal, fíjense acá nuevamente, producto esta torsión que se está generando, torsión intestinal, y que lleva a que los vasos convergen hacia un punto y estos vayan a rotar. Esto podría generar también, ¿cierto?, lo que vemos acá, la presencia de líquido libre, la presencia de ascites. Obstrucción por hernias, una hernia hiatal, ¿cierto? Ahí se ve la oclusión que está viendo a nivel hiatal. Y hernia, ¿cierto?, en este caso
en la pared anterior del abdomen, donde hay un debilitamiento de los planos musculares. Fíjense que esta zona se abrió, por lo tanto estamos teniendo una hernia umbilical y las asas de intestino están saliendo por anterior. Y aquí, bueno, no había una hernia umbilical. ¿Qué diferencia en este paciente, que obviamente es el mismo pero a una altura distinta de corte? Ustedes ven en la imagen, ¿cierto?, que está expresando este isquemia mesentérico. En isquemia mesentérica hay una disminución de flujo, ¿cierto?, por los vasos mesentéricos producto de un estenosio o una oclusión, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ustedes ven que la arteria mesentérica superior se ve con contraste, ¿sí? Sin embargo, la segunda imagen no se ve con contraste. Entonces acá hay una oclusión y esta es la causa de por qué el paciente está con dolor, está con problemas de dinámica intestinal por la oclusión tipo paralítica y todo lo que se tiene, ¿ya? Entonces, importancia de esto que está acá. Ahora, ¿qué ocurre en esta misma imagen, pero en la visión de la vena? Fíjense que la vena también tiene zonas, ¿ya? Ahí donde hay una placa trombótica, así está ahí. Por lo tanto, una isquemia mesentérica que puede llevar a un infarto mesentérico puede ocurrir, por tanto, siempre tenemos que ver en el árbol arterial, arteria mesentérica, como en la vena mesentérica, ¿ya? Pero siempre la visión de ambas. Y por eso que cuando es de vena mesentérica podría generar también aire, dijimos, a nivel portal, no solamente aire en la pared del hígado. Entonces fíjense cómo aquí está la oclusión, efectivamente, la arteria mesentérica superior, ahí está la oclusión, ¿sí? Y por lo tanto eso está llevando a esta oclusión, y eso está llevando aquí en el colon. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en el colon? La pared del colon está captando contraste, no capta contraste, ¿cierto? Por tanto, si no capta, y la pared del colon presenta aire, neumatosis, ¿cierto? Signo de una gangrena. Por lo tanto, ¿qué está pasando con este colon? ¿Está vivo la pared del colon acá? No tiene irrigación, ¿cierto? Ya generó esta gangrena, por lo tanto, ese tejido desaparece e infartó. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto entonces? Cirugía. Hay que sacar, ¿cierto?, ese colon que ya es inservible, está muerto, ¿ya? Todo producto de qué? De esta isquemia mesentérica. Bueno, finalmente la citis, ya recordar que es aumento del líquido peritoneal por alteración en la producción, alteración en la depuración, puede ser de distinto origen, neoplásico, hay tumores que producen, ¿cierto?, mucho líquido por cirrosis, o sea, hepático crónico, por hipoproteinemia, por infecciones, y puede ser de tipo exudativo, seloso, pilosomático, que eso ya lo vimos, es similar a lo que vimos en los derrames pleurales, así que eso se mantiene la misma clasificación. Esta es un poco la clasificación para ello y cuál es la causa, si es de exudativa, neoplásica, etc. El líquido lo vamos a ver entonces nosotros de cómo se distribuye en los distintos espacios potenciales de la cavidad abdominal, que ustedes deben recordar, ¿ya? Y que es lo que inicialmente en la radiografía les mostré, que genera borramiento de líneas grasas, ¿sí? Por tanto, nosotros ahí veíamos poco líquido libre, ¿sí? Poco líquido libre a este nivel de la terapia hidrocólica del lado derecho, ¿ya? Y por lo tanto esto se extiende libremente hacia la región pélvica, ¿ya? Y en el segundo caso lo que estamos viendo es una citis bastante masiva, ¿cierto? Y todos los espacios potenciales que ustedes reconocen, ¿cierto?, están llenos de líquido, ¿ya? Por lo tanto, si esto lo vemos en la radiografía, efectivamente vamos a ver una radiografía de Lisasi, como dijimos, esa imagen como ilustrada, porque no va a tener presencia de líquido en casa, porque todo el espacio potencial se llenó de líquido, ¿ya? Así que en este caso más. Bien, ahí vamos a la clase nada más. Preguntas, dudas. Creo que muchas están. Como les dije al principio, ¿cierto? Yo les compartí ya varios casos que son sobre todo de las dos clases de abdomen que ustedes ya tuvieron. Los 3 o 4 casos que les voy a compartir ahora están más relacionados a la parte gastrointestinal, ¿ya? Entonces, para que los vayan viendo, ¿cierto? Y los puedan analizar. No son imágenes, insisto, imágenes únicas, son volúmenes de exámenes que tienen muchas imágenes, ¿ya? Por lo tanto, en algunos ustedes van a encontrar unas lesiones únicas, en cambio en otros van a encontrar muchas lesiones, ¿ya? Y eso la idea es que las puedan ir diferenciando y clasificando, ¿ya? Ya, chicos.